Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre y de crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo. Amén, hermano. Gracias damos al Señor por estar una nueva oportunidad desde aquí, desde Virrey del Pino. Estamos transmitiendo, también estamos saliendo a través de la radio La Predicadora. Agradecemos a los hermanos por podernos salir por ahí, por la radio La Predicadora. El Señor les bendiga a todos los hermanos. El Señor bendiga la vida de su siervo y que bendiga a todos los hermanos de la congregación del Señor Jesucristo que se encuentra en la calle José Hernández 384. Señor, bendiga su vida en este día y bueno, que el Señor nos añada mayor gracia para poder transmitir su palabra. Como siempre estoy con mi esposa, mi hijo Timoteo y mi mamá desde este lugar. Agradecido al Señor porque la palabra sigue corriendo, hermano. Sigue corriendo y sigue dando su fruto. Gracias. Bueno, vamos a hacer una oración para comenzar con esta hora de programa y después vamos a ir a la palabra. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias, muchas gracias, Señor, por tu amor, por la misericordia, Señor, que tú muestras para con nosotros cada día, Señor, dándonos un día más de vida, Señor, dándonos una nueva oportunidad para manifestar tu gracia, Señor, y tu vida a todos los hombres, Señor, porque ellos necesitan saber que hay un Dios que los ama, que los quiere salvar, Señor, de la condenación eterna. Y para eso, Señor, tú has puesto la iglesia en este mundo, para que ellos puedan manifestar tu amor, Señor, y tu gracia a los que se pierden, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor, pon palabra en nuestra boca para que podamos hablar con denuedo tu palabra, Señor. Y bendice a los hermanos, las hermanas y a todos aquellos que nos escuchan, Señor, porque sabemos que hay muchas personas, Señor, que tal vez nos escuchan y no son creyentes, pero que Dios se pone la oportunidad de que nos escuchen para que ellos puedan acercarse, Señor. Amén, Jesús. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Gracias Amén. damos al Señor. Jesús. Gracias. Vamos a Señor. ir ahí al libro de Romanos, en el capítulo 14. Gracias, Jesús. Alabado sea su nombre. Aleluya. Vamos a leer. Tal vez leamos todo el capítulo, porque es muy lindo el tema que vamos a tratar hoy. Entonces dice la palabra del Señor: recibí al débil en la fe, dice, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, y otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no lo hace, dice, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos delante del tribunal de Cristo.
Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Vio? Gracias. Entonces dice, Jesús. recibí al débil Sí, en la Señor. fe, dice, pero no para contender sobre opinión con él, dice. ¿Y quiénes son estos que son débiles en la fe? Y estos son los hermanos que recién comienzan. Ellos están creciendo, ellos todavía no han alcanzado una madurez, no han alcanzado un crecimiento, y nosotros no tenemos que ponerle tropiezo. No tenemos que ponerle tropiezo, sino que tenemos que ayudarle a los hermanos a que ellos lo alcancen como lo hemos alcanzado nosotros. Si es que nosotros lo hemos alcanzado. Por eso dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 13, que ahí mi esposa va a leer. Nosotros tenemos que ver, primero tenemos que mirarnos nosotros mismos. ¿Vio? El juicio de Dios dice comienza por la casa de Dios, y la casa de Dios somos nosotros. Entonces dice ahí en 2 de Corintios capítulo 5, 13, o 13, 5, perdón. Porque si estamos locos. No, 13, 5 entonces. Me equivoqué el versículo. Examinaos a vosotros mismos. Paz, hermanos, el Señor les bendiga. Hermoso el día que el Señor nos dio hoy. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estáis reprobados? Fíjese, ahora Pablo dice ahí en 1 de Corintios capítulo 5, habla de que nosotros podemos juzgar. Pero fíjese a quién nosotros tenemos que juzgar. Ahí dice que había uno que tenía la mujer de su padre. Gracias, Señor. Podemos leer desde el 1. Sí. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Vio? El 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Vio? Dice, no es buena vuestra jactancia. Dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros, por nosotros. Y fíjese, él estaba diciendo a ellos supuestamente habían alcanzado un crecimiento para poder juzgar a este que dice que se había pervertido. Él se había pervertido, él ya no quería obedecer a la verdad. Entonces se había pervertido y pecaba. Digo, porque hay un versículo que dice, el tal se ha pervertido y peca, dice. Sí. Digo, ¿en qué se pervirtió? Se pervirtió en su inocencia, por decirlo de alguna manera, para con Dios. Digo, ¿y qué es eso de la inocencia para con Dios? En su santidad. Se pervirtió. Digo, por eso hablábamos ayer con mi esposa, porque decíamos nosotros, ¿cuándo la conciencia del hombre llega a ser cauterizada? Cuando pierde la sensibilidad. Cuando pierde la sensibilidad. Por eso en el Antiguo Testamento el pecado era comparado con la lepra, porque la lepra hacía que la persona pierda la sensibilidad. Entonces podía quemarse, podía lacerarse, podía hacerse cualquier cosa y no sentía dolor de nada. Así el pecado. Una persona cae en pecado y Dios le hace ver, el Espíritu Santo le hace ver su error y la persona se duele. Ahora está en la persona, si tiene una comunión con Dios se va a doler y se va a volver. Pero si no está en una comunión con Dios, entonces lo va a dejar pasar. Entonces ahí se va perdiendo la sensibilidad. Y dice, el tal se ha pervertido, dice, sí. Tito 3, 10 y 11. 3 Al días. hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo.
sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Vio? Al hombre que cause divisiones, él ya perdió su comunión con Dios. Perdió su comunión con Dios, por eso peca. Cortó su comunión con Dios, entonces le empezó a dar lugar a los deseos de su carne, a los pensamientos de la carne, a las direcciones de la carne. Entonces él le da lugar y peca, dice, se ha pervertido. Y a este le pasó algo similar, ¿vio? Este no es un débil en la fe, este es un hermano crecido que decidió vivir conforme a la carne. Entonces, como decidió vivir conforme a la carne, Arote me dice, pero en el capítulo 3 el apóstol Pablo le dice a los corintios, no soy carnales, no soy niños y andáis como hombres, dice, niños carnales. Sí, pero este ya tenía conocimiento. Por eso vio, y los que estaban con él peor todavía, porque ellos tenían conocimiento y tenían que juzgarle. Pero ellos no le juzgaron, ellos apañaron el pecado de él. Por eso dice el apóstol Pablo, dice, yo como ausente yo ya le he juzgado, dice. Dice, deberías vosotros más bien lamentaros, dice, por la conducta de este. Pero este era un hombre que ya tenía muchos años en el camino del Señor, ya sabía la voluntad de Dios, pero le daba lugar a su carne. Es diferente a lo que muestra acá Romanos capítulo 14, sí. Quería compartir ahí en el mismo capítulo. Saludo a los hermanos con la paz del Señor. Agradecido al Señor por estar otra vez reunidos virtualmente. También agradecerle al Señor que pudimos compartir el culto este fin de semana. Ahí en el mismo de 1 Corintios 5:13 dice, porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues ese perverso de entre vosotros. ¿Vio? Hay que quitarlo de en medio de nosotros. Antes nosotros decíamos, no podemos echar a los hermanos de la iglesia, pero cuando el hermano ya persiste en una condición, la palabra dice, hay que quitarlo. Porque él pervierte. Es como en el Antiguo Testamento decía que el pecado de un hombre, como fue en el caso de Acán, detuvo a todo el campamento. Y hasta que no se descubrió el pecado de Acán, el pueblo de Israel no pudo avanzar y no pudo tener victoria sobre sus enemigos. Pero entonces dice que creo que en ese tiempo estaba Josué. Sí, Josué. Y entonces dice que él oró a Dios. Y Dios lo descubrió entre las tribus, lo descubrió entre las familias y lo descubrió entre los varones, hasta que llegó a la raíz. ¿Vio? Y cuando llegó a la raíz le dijo, ahí en su tienda, dice, debajo de la tierra tiene el pecado, es cubierto. ¿Vio? Y voy a interpretar, ¿no? Porque dice, en su tienda, debajo de la tierra tiene su pecado. Y eso es cuando un hermano guarda el pecado en su corazón. ¿Vio? Lo guarda en lo más profundo. Nadie sabe, pero Dios sabe. Dios está sabiendo. Y sabe que Dios le está dando oportunidad de que se arrepienta para que no traiga desgracia sobre el pueblo de Dios. Porque este Acán hizo que el pueblo de Dios no pudiera avanzar con su pecado. ¿Vio? Pero en el caso de Acán no era una debilidad que él tenía como vemos nosotros acá en los débiles en la fe, sino que él era un hombre que ya había determinado ir en contra del siervo de Dios. ¿Vio? Porque Dios dijo, no tomaréis nada del anatema, y él tomó, dice que lo vio, fíjese, se vio en él la misma conducta que en el primer hombre. Lo vio, lo codició y lo tomó. Y no solamente que lo vio, lo codició y lo tomó, sino que lo guardó, dice, entre sus enseres, dice, en su tienda. Y lo tenía ahí oculto. Lo tenía oculto. Por eso cayeron ante Jai, ¿no? Y ahí ellos cayeron. Fíjese que ellos cayeron, no cayeron ante Jericó, cayeron ante Jai, y Jai significa un pequeño montón. Cuando Dios le mandó a Josué a batallar contra Jai, le dijo, no suba todo el pueblo contigo, sino que suba un pequeño ejército. Y ellos subieron y salieron avergonzados delante de Jai, de un pequeño montón. Y ella a causa del pecado que estaba oculto allí. Hasta que Josué fue y fue otra vez a la comunión con Dios y fue y preguntó a Dios por qué. Y entonces Dios descubrió el pecado de Acán. ¿Vio? Pero acá no está hablando de un pecado, sino que está hablando de los débiles. Los débiles son los hermanos que recién comienzan. ¿Vio?
recién comienzan. Es como los niños. Usted a un niño no le tiene que hacer difícil la vida, sino que lo tiene que ayudar para que él pueda alcanzar la madurez. Lo tiene que alimentar, ¿vio? Porque él es niño. Hay cosas que usted le va a mandar a hacer que no lo va a lograr por cuanto él es de una edad muy, muy tierna. Entonces dice, recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Yo no me puedo poner a contender sobre doctrina con un hermano que recién llega. No me puedo, el hermano va a venir y me va a decir, hermano, pero yo así y así no creo y esto y lo otro. No podemos ponernos a discutir con ellos. Mira, hermano, la doctrina dice tal cosa. Y vamos a orar para que el Señor le haga entender, pero la doctrina dice sí, pero no podemos ponernos a discutir con él, porque él es un niño todavía, ¿vio? Y el niño dice, no discierne las cosas que son del Espíritu. No, él no discierne, porque es niño todavía. Entonces dice, porque uno creo que se ha de comer de todo, y otro que es débil, dice, come legumbre, ¿vio? Come lo más tierno. No puede digerirlo todo. No puede digerirlo todo. El hombre maduro ya puede digerir cosas pesadas. Ya puede llevar carga, se le hace más liviano el camino. Pero el que es débil, el que es niño, no puede digerirlo todo, dice. Por eso dice, el que come, dice, no menosprecia al que no come. Usted puede soportar muchas cosas. El hermano que es débil todavía no puede soportar. Ayúdelo. Ayudémoslo al hermano para que él pueda alcanzar la madurez y para que pueda sobrellevar con nosotros esta carga que el Señor, porque dijo el Señor, llevad mi yugo sobre vosotros, dice, que es fácil y ligera mi carga, dice. Pero el hermano no lo va a poder lograr hasta que no alcance una madurez. Y para eso nosotros le tenemos que ayudar. No sé si la hermana tienen algo para agregar un versículo. Sí, ahí en Deuteronomio 15:9 Sí. dice, guárdate de tener en tu corazón pensamientos perversos, diciendo, cerca está el año séptimo y el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. ¿Vio? Guárdate, dice, guárdate. ¿Por qué no dice que? Porque es aquello que hemos alcanzado madurez, nosotros tenemos la responsabilidad sobre el hermano, de guardarlo. No fue así con Caín, ¿vio? Caín dijo, yo soy caso guarda de mi hermano, y él era guarda de su hermano, porque era el mayor. Era el mayor. Él tenía que guardar a su hermano, guardar la vida de su hermano, pero él no la guardó. Le ganaron los celos, le ganaron la envidia, ¿vio? Le ganaron tantas cosas, y era el mayor. Pero claro, eso no era claro, él no tenía ni el Espíritu Santo ni la vida de Dios. Entonces eso no se podía, el carácter de Dios no se podía hacer una realidad en él. Acuérdese también que Caín fue el fruto del pecado de Adán y de Eva. Después nació Abel, que él fue fruto ya de la voluntad de Dios. El que nació después. Set fue el que nació después. Bueno, vamos a leer ahí en Caín y Abel, en Génesis. Génesis 4:9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Vio? 4. 4:9. ¿Vio? Entonces dice, entonces en el 6 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Vio? Enseguida se nota cuando uno tiene algo contra su hermano, o cuando uno menosprecia a su hermano, ¿vio? Y muchas veces, por eso nosotros dice la palabra, no teniendo más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, con templanza. ¿Vio? No porque yo tenga 20 años en el Señor y un hermano tenga 2 meses en el Señor, yo lo tengo que mirar al hermano como inferior a mí mismo. Al contrario. ¿Vio? Dice, tenemos que mirarlo como superior a nosotros mismos. ¿Vio? Como superior.
¿Cómo como superior? Y sí, si la vida que está en mí está en él. Y Dios lo puede usar a él, tanto como me puede usar a mí. Todo está en cómo los dos nos rindamos al Señor. Fíjese que hay hermanos que hay hace más de 30 años que están en la congregación a veces y son más dolor de cabeza para el pastor que los hermanos que recién llegan. ¿Yo? O para los propios hermanos. ¿Yo? Y eso es a causa de su entrega, de la manifestación que está en la vida de los hermanos. Por eso dice, recibí al débil en la fe, pero no para contender con él. No contienda con el hermano, ayúdelo. Ayúdelo a alcanzar. Si usted alcanzó, ayúdelo a alcanzar las cosas que usted alcanzó. Y acá dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué se ha ensañado? ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Si usted hace bien, si usted es un hermano crecido y usted es un hermano que manifiesta la vida de Dios, el amor de Dios, ¿por qué se ensaña así contra su hermano? ¿Vio? ¿Por qué se enoja contra su hermano que está tratando de manifestar la vida de Dios y lo está logrando a pesar de los errores que comete? ¿Vio? ¿No tuvo misericordia de Dios con nosotros cuando nosotros recién llegamos? Y de la misma manera nosotros tenemos que actuar con nuestros hermanos que recién llegan. ¿Vio? Dice, si bien hicieres no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, dice, no sé. ¿Soy yo acaso guarda, mi hermano? Sí, somos guarda de nuestro hermano. Amén, Señor Jesús. ¿Vio? Sí, Señor. Somos guarda de nuestro hermano, y más de nuestro hermano el más pequeño. Ahí en el libro de Cantares dice, hay una pequeña hermana entre nosotros, dice, que no tiene pecho, dice. ¿Qué haremos a nuestra hermana? Dice, la pondremos por muro, dice. ¿Vio? No tiene capacidad todavía de alimentar a otros. Tal vez nunca la tenga, de alimentar a otros, pero sí de resguardar la enseñanza y de resguardarnos a nosotros. Entonces, ¿qué haremos con nuestra hermana? La pondremos por muro y edificaremos sobre ella. ¿Vio? Así dice la palabra. No dice que el Señor la desechó porque no tenía pecho para poder alimentar a otro. No dice que la desechó, dice, la pondremos por un muro, dice, y edificaremos sobre ella. Por eso no podemos despreciar a los hermanos. No podemos dejar de lado al hermano. El hermano no, aparentemente a nuestros ojos, parece que no tiene ningún don. Usted no sabe. Usted no sabe si el hermano tiene un don o no tiene un don. En tal caso, eso sabe el siervo de Dios. Porque Dios le da testimonio al siervo de Dios. Si él tiene o no tiene un don, el Espíritu Santo se lo da. ¿Vio? Por eso, volviendo ahí a la palabra en el libro de Romanos, en el versículo 3 dice, el que come, dice, no menosprecia al que no come. Usted puede tragar y digerir la enseñanza y la traga. Y el hermano que recién llega dice, es dura la palabra. No, hermano, para mí no es dura y usted traga. ¿Vio? Y el hermano no puede. Bueno, no lo menosprecie porque el hermano no lo alcanzó. Ayúdelo al que lo alcance. Porque la edificación es entre todos. Y ese hermano es necesario para la edificación. Acuérdese que la palabra de Dios dice que hay miembros honrosos y hay miembros que no son tan honrosos. Tal vez este hermano no sea un miembro honroso. Entonces, ¿qué dice la palabra? Lo tenemos que cubrir. Lo tenemos que cubrir. No lo tenemos que exponer para que sea vergüenza delante de todos. ¿Qué hizo Satanás con Adán? Le abrió los ojos. Y no solamente que le abrió los ojos, sino que lo expuso. Cuando lo expuso, ¿qué se vio de Adán? Se vio la carne. Y nosotros no necesitamos ver la carne de nadie. Yo no necesito ni ver ni mostrar mi carne. ¿Para qué quiero ver y mostrar mi carne? Para vergüenza de aquel del que la estoy viendo y para vergüenza mía. Porque cuando los hermanos ven mi carne, ¿qué estoy diciendo yo? Que soy una persona que no está en comunión con el Señor.
Y yo no le puedo decir a mi hermano, bueno hermano, pero no me miré cuando yo ando en la carne. No, yo soy cuidadoso de mi hermano, yo tengo la responsabilidad sobre mi hermano. Y cuando yo estoy en la carne, tengo que saber que mi hermano me está mirando, más siendo yo un hermano ya crecido. ¿Vio? Más siendo yo un hermano crecido, no puedo mostrar la carne. No es que no puedo, no debo, porque ya alcancé un crecimiento donde la carne no se tendría que ver en mí. ¿Vio? No se tendría que ver. No le puedo decir al hermano, bueno hermano, si no te gusta, mira para otro lado. No. ¿Vio? Yo tengo que lograr en mi comunión con el Señor y con el Espíritu Santo que mi carne nunca se vea. Por eso dice, haced morir lo terrenal que está en vosotros. Haced morir, quiere decir que nunca más se tiene que ver. Nunca más se tiene que ver. ¿Vio? No sé si las hermanas tienen un versículo o algo para agregar. Sí, ahí continuando con lo que estamos leyendo, ¿no? Dice en el 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Vio? No, no lo haga. No haga eso. Usted se puede alimentar de cualquier cosa. Y sí, yo porque yo sé separar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Sí, pero el hermano que recién llega no. ¿Vio? Y si yo, dice, si tu hermano, dice, te ve a ti, dice, que teniendo conocimiento, dice, hace lo que no se debe, ¿vio? Por causa de la conciencia del hermano. ¿Qué va a hacer el hermano? Y bueno, si el hermano que está crecido, si el hermano que está crecido lo hace, entonces, bueno, yo también lo puedo hacer. Pero después viene la exhortación, ¿vio? Entonces nosotros tenemos que mirar bien. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, dice, sé ejemplo en todo. En lo primero que le dijo que tenía que ser ejemplo, en conducta. En fe, en conducta, en pureza. ¿Vio? Y si nuestra conducta hace que nuestro hermano se pierda, entonces vio, dice, si comer carne para mi hermano es causa de tropiezo, fíjese ahí en el versículo 19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Si yo como carne y eso no produce paz entre mi hermano y yo, no comeré carne jamás. No estamos hablando de no comer carne en lo literal, estamos hablando de no proveer para los deseos de la carne. A eso se refiere el apóstol Pablo allí, no de no comer carne. ¿Vio? Dice, no destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar, dice, a otros con lo que come. ¿Vio? Y la palabra es nuestro alimento. Entonces, cuando nosotros manifestamos algo en contra de la enseñanza que nosotros hemos recibido, estamos diciendo que lo que hemos recibido, el alimento que hemos recibido, nos está dando la libertad de hacer eso. Y el hermano, entonces, le ponemos tropiezo al hermano. ¿Vio? Le ponemos el pie, eso quiere decir, le ponemos el pie para hacerlo caer. ¿Vio? Y el apóstol Pablo, creo que ahí en 1 Corintios, vamos a buscar el versículo, dice, no ponga tropiezo ni a griegos, ni a judíos, ni a la iglesia del Señor. No seamos de tropiezo. Yo prefiero no poner tropiezo a los hermanos. Yo alcancé un grado de madurez. Yo sé que hay cosas que el Señor me va a llevar a mí a que no, eso no tenés que hacer. Hay cosas que me va a decir, se puede hacer, pero mirá que está el débil mirándote. Mirá que está el hermano que recién llega mirándote. Es como que me voy a poner como un ejemplo, no quiere decir que yo lo haga, ¿no? Pero es como que el Señor me dio a mí el don de continencia, póngale con el vino. Y viene un hermano que recién llega, que está saliendo de la borrachera. ¿Vio? Y yo me pongo a tomar un vaso de vino, no estoy diciendo que me embriague, estoy hablando de un vaso de vino en la comida delante de un hermano que está saliendo de la borrachera. No lo debo hacer. ¿Por qué? Por causa de la conciencia del hermano.
¿Por qué? Porque si el hermano me ve a mí, ¿vio? Que supuestamente soy un hermano crecido, tomar un poco de vino en la comida, eso le va a dar libertad al hermano a que decir yo también lo puedo hacer. Pero el problema está en que el hermano viene saliendo del vicio. Y después de ese vaso de vino viene otro y otro y otro. Y el hermano vuelve a caer en la borrachera. Y dijo Caín al Señor, yo guarda de mi hermano, sí, somos guarda de nuestro hermano. Y si por causa de un pequeño vaso de vino mi hermano va a volver a caer en la borrachera, entonces no tomaré vino jamás. Como dijo el apóstol Pablo, no comeré carne jamás. Porque yo no quiero ser tropiezo a mi hermano. Yo quiero ayudarlo a que él lo logre. Porque se puede lograr. Lo mismo que un adúltero. Yo no lo voy a llevar al adúltero a un lugar donde hay mujeres. ¿Cómo lo voy a llevar a un lugar donde hay mujeres? ¿O cómo le voy a decir al adúltero, mirá la hermana tal o mirá la hermana tal? Le voy a decir, no, hermano, mirá, vos para salir de eso tenés que recurrir a Dios. Y la manera en que Dios te va a sacar de eso es primeramente preparándote una esposa para tu satisfacción y para que vos hagas la voluntad de Dios. Vos tenés que orar a Dios. ¿Vio? Porque si no, entonces yo lo estoy llevando al hermano nuevamente de donde él salió. Entonces estoy poniendo tropiezo. La palabra dice, no seas tropiezo. No seamos de tropiezo. Estamos siendo instrumento de Satanás cuando ponemos por tropiezo al hermano. Porque Satanás vino para ponernos tropiezo, sí. Primera de Corintios 10:32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Vio? Fíjese, ¿cómo logramos no ser tropiezo? Y no somos tropiezo, como dice acá el apóstol Pablo, dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio. Cuando vamos a explicar esto, cuando él dice agradando a todos, no es que los agrada en su humanidad, sino que agrada transmitiéndole el mensaje de gracia para que ellos puedan ser libertados del pecado. ¿Vio? Entonces dice, no seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia del Señor. No sea de tropiezo, no deje que Satanás lo use para hacer tropezar. El Señor Jesús dice, ay de aquel, dice. ¿Vio? El Señor dice, ay de aquel, dice, que haga de tropezar a uno de estos los más pequeños, dice. ¿Vio? ¿Vio? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Vamos a buscar ese versículo. El Señor dice, ay de aquel que haga tropezar a uno de estos, los más pequeños, dice. ¿Vio? Tenemos que tener cuidado. Sí, tenemos ahí un versículo para compartir. Sí, en 2 de Corintios 6:3 dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro misterio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. ¿No? Amén, ¿vio? Entonces, tenemos que mirar cómo andamos. Porque no podemos poner tropiezo. Nosotros no tenemos que sacar a los hermanos para afuera. Lo tenemos que traer nuevamente. Si hay algún hermano que salió de fuera de la congregación por causa de nuestra conducta, nosotros tenemos que ir y pedirle perdón a nuestro hermano. No, hermano, mirá, yo me conduje de una manera que no era la adecuada. ¿Vio? Porque, como dice el Señor Jesús, fíjese, aún a los pastores. Por eso los pastores tienen una responsabilidad muy grande dentro de la congregación. Porque el Señor dijo, de los que tú me diste, dice, no se perdió ninguno, dice. Sino solamente el hijo de perdición, el que ya estaba señalado, dice. ¿Vio? Porque tuyos eran y me los diste, dice. ¿Vio? No se perdió ninguno. ¿Vio? Y nosotros tenemos esa responsabilidad de que ninguno se pierda. ¿Vio? Y más estos hermanos que vienen llegando. Los hermanos que ya hemos alcanzado un crecimiento, mire, podemos soportar tantas cosas. Mientras que nosotros mantenemos la comunión con Dios. ¿Vio? No estamos hablando de carnalidad, estamos hablando de cosas, vio, que
que a veces suceden dentro de las iglesias, porque es como en la familia, ¿vio? La iglesia es como en la familia, ¿vio? A veces uno tiene que soportar los diferentes crecimientos de los hijos, de los hermanos. Así también en la iglesia, uno tiene que soportar los diferentes crecimientos. La carnalidad no, ¿vio? La carnalidad no, porque la carnalidad destruye la obra de Dios. ¿Cómo destruye la carnalidad cómo destruye la carnalidad la obra de Dios? La carnalidad la destruye intentando introducir un deseo o una tendencia de la carne. ¿Vio? Y eso no se puede permitir. Eso se permitió en la iglesia durante años. Pero no le estoy hablando de ahora, le estoy hablando desde que empezó la iglesia hasta hoy. Y por causa de muchas carnalidades que entraron dentro de la iglesia, como vimos ahí en 1 Corintios, aquel que tenía la mujer de su padre, las iglesias se fueron destruyendo. ¿Vio? Y entonces nosotros tenemos que mirar. Dice que Dios puso a estos hermanos por muro, dice. ¿Vio? Ellos alcanzan un crecimiento, nosotros alcanzamos otro. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos de los hermanos, porque los necesitamos para poder edificar el cuerpo de Cristo. Nadie es desechable. Todos son necesarios para la edificación. Sí. Amén. Mateo 18:6. Mateo 18:6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colocase Una piedra de molino. de asno, una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mateo 18:6. Oh, Señor Jesús. Alabado sea su nombre. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. ¿Vio? Fíjese. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, dice. Entonces, cuando nosotros tenemos un pensamiento, un sentimiento, nosotros ya tenemos un crecimiento, ya tenemos que analizar lo que va. Antes que salga por nuestra boca, nosotros tenemos que analizar lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo. ¿De dónde viene? Si viene del Señor, y bueno, dele para adelante, dígalo, háblelo a la iglesia, porque la iglesia es edificada. Si no viene del Señor, lo tiene que desechar. ¿Vio? Lo tiene que desechar, porque no podemos destruir la obra de Dios. Dios no nos mandó para destruir, nos mandó para edificar. Entonces dice, ay del mundo, dice, por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. No sabe el hermano o la hermana que es usada, él no se da cuenta, a veces, ¿no? A veces no se da cuenta que Satanás lo puede usar cuando deja la comunión con Dios, ¿vio? Para poner un tropiezo a la obra de Dios. Pero cuando el hermano se da cuenta, tiene que salir de allí, tiene que volver a la comunión con Dios, porque dice, ay de aquel, dice, ¿vio? Ay de aquel hombre, dice, por quien viene el tropiezo. Si el hermano no se vuelve, si la hermana no se vuelve, la reprensión va a venir de parte de Dios, el castigo va a venir de parte de Dios, ¿vio? Por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos, hermano, examine usted lo que va a decir, lo que va a hablar antes de decirlo, ¿vio? Porque usted está en nuestra boca está el poder de edificación o de destrucción, ¿vio? Eso ya depende de nuestra comunión con el Señor, sí. No, con respecto a lo que decías, que a veces no se sabe, ¿no? Y acá Job dice 34:32, enséñame tú lo que yo no veo, si hice mal, no lo haré más. ¿Vio? Aleluya. Enséñame lo que no veo, dice. Gracias, Y así le damos al es, Señor. enséñame lo que no veo, dice. Si lo hice mal, y muchas veces nosotros hicimos mal, pero no queriendo, sino que claro, nos hemos alejado de la comunión con el Señor. Y bueno, ¿vio? Ahí está la carne, ahí está Satanás para influenciar nuestra carne y usarnos para cosas que no debemos presentar nuestros miembros. Ahí en Romanos capítulo 6, versículo 19, vamos a leer, alabado sea el nombre del Señor. 6:19. 6:19. Gloria a Dios. Gracias, Señor.
Amén. 6:19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Amén. Vamos a leerlo de nuevo. Mm, mm. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir No. Vamos a leerlo de nuevo. A ver. ¿Estoy leyendo mal? Sí. Perdón, hermano. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros Ahí está. miembros. Presentasteis. ¿Vio? Usted presentó para iniquidad sus miembros cuando estaba en la iniquidad. Ahora ya no está en la iniquidad. Gracias. Ahora está en la gracia, ahora está en la justicia. Dice, así dice, como cuando usted estaba en la iniquidad, presentaba a los miembros, dice, para servir a la injusticia y a la iniquidad, ahora presenten sus miembros para servir a la justicia y a la santidad. Y el apóstol Pablo dice, hablo como humano, como diciendo, yo sé lo que usted sufre por presentar su miembro para servir a la justicia y a la santidad. Yo sé lo que usted sufre. El mismo padecimiento tenemos nosotros. Y el apóstol Pablo dice, y el mismo padecimiento pasan todos los hermanos en todo el mundo. ¿No? Pero nosotros tenemos que servir a la justicia y a la santidad. ¿Cómo le servimos? No poniendo tropiezo a los hermanos. No ponga una carga pesada sobre los hermanos, no pongamos carga pesada sobre los hermanos. ¿Vio? Ahí leí un versículo que dice que hay quienes ponen cargas pesadas sobre los hermanos que ni siquiera ellos con un dedo pueden llevar. Y nosotros no estamos llamados para eso, nosotros estamos llamados para ayudarle al hermano para que lo logre. Si el hermano lo logra, nosotros lo logramos. ¿Cómo lo logramos? El hermano logra manifestar la vida del hombre nuevo y nosotros logramos provocar en el hermano que él manifieste la vida del hombre nuevo. Entonces estamos haciendo la obra de Dios. Amén. Gracias, Por eso dice Jesús. ahí en Hebreos 10:24 y 10:25, Gracias, Señor. ¿cuál es nuestro trabajo? ¿Vio? Ese no es el trabajo de todos, ese es el trabajo de aquellos que ministran la palabra, especialmente de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Vio? Gracias, Jesús. Ese no es trabajo de todos, porque un hermano que recién llega no se puede poner a administrar la palabra a otro porque todo tiene que crecer. Y nosotros le tenemos que ayudar a crecer, no le tenemos que poner obstáculos, tenemos que ayudarle a crecer. Gracias, Jesús. 10, 24 y 25. ¿Cómo le ayudamos? Y de esta manera le ayudamos. ¿Vio? Dice, y considerémonos, sí. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Sí. No Gracias. dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Vio? Dice, Gracias, considerémonos Señor. los unos a los otros. Considere usted a su hermano. Tengo que considerar yo a mi hermano. ¿O no pasamos nosotros por ahí cuando recién llegamos? ¿Vio? No nos caía la palabra dura a nosotros y nosotros buscábamos y aquellos que no les interesaba la edificación venían en contra, pero también estaban aquellos que le interesaban la edificación y venían y nos alentaban. Nos decían, no hermano, no mire esas cosas, siga adelante, nosotros le vamos a ayudar, nosotros lo vamos a apoyar, nosotros vamos a manifestarle la vida de Dios para que usted lo logre así como lo logramos nosotros. ¿Vio? Amén. Gracias, Por eso Señor. nosotros, esa postura, ¿sabe qué iglesia logró esa postura? La iglesia de Tesalónica. Ellos eran hermanos que miraban la venida del Señor y se detenían por los hermanos débiles que querían alcanzar algo y no lo lograban. Pero por los hermanos caprichosos que solamente ponían obstáculos a la obra del Señor, ellos no se detenían por ellos. No se detenían, porque si se detenían por ellos, entonces les sacaban la vista de la venida del Señor o del propósito que Dios tiene. Entonces dice, y consideremos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Al niño no le interesa esas cosas, ¿vio? O el hermano carnal, pero están los pequeños, que ellos quieren hacer la obra de Dios.
entonces nosotros le tenemos que ayudar. No, hermano, venga al culto. En el culto hay palabra de Dios para su vida. Amén. Pero si el hermano no ve a nosotros, que nosotros nos quedamos en nuestras casas, Señor. entonces ¿cómo él lo va a alcanzar? Señor. ¿Cómo lo va a alcanzar? Ayúdanos, Tenemos la Señor. oportunidad, tenemos la bendición del Señor de poder estar allí para recibir la doctrina, la dirección de Dios para nuestras vidas y para poderla alcanzar a los que vienen detrás. Amén. Gracias, Jesús. La responsabilidad de que nosotros lo alcancemos fue del pastor. Hoy sigue siendo del pastor, pero la responsabilidad de que los hermanos que vienen detrás lo alcancen son de nosotros, los hermanos mayores. ¿Por qué? Porque el hermano mayor ahora es el ejemplo del hermano que viene atrás. La del hermano mayor fue el padre o el pastor, el padre espiritual que Dios puso allí. Hoy somos nosotros. Por eso dice la palabra, no seas tropiezo, dice. Ni a griego, ni a judío, ni a la iglesia del Señor, no seas tropiezo. Gracias, Jesús. Si aquellos hermanos que nos adoctrinaron a nosotros no fueron de tropiezo para nosotros, ¿por qué nosotros vamos a ser de tropiezo a los que vienen detrás de nosotros? No pongamos cargas pesadas sobre aquellos que vienen detrás de nosotros, que aquellos que nos adoctrinaron a nosotros no pusieron sobre nosotros. No pongamos carga. Y si la han puesto, no cometamos los mismos errores, para que los hermanos puedan ser edificados. Para que los hermanos sean edificados. Por eso dice la palabra, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y ahí en Tesalonicense habla de eso, de la obra de la fe y el trabajo de amor. Gracias, Jesús. La obra de la fe y el trabajo de amor. Y dice, ¿cómo es eso? Dice, la obra de la fe que Dios produjo en nosotros, dándonos la vida de Dios y haciendo que esa vida crezca. Y el trabajo de amor para con los santos, dice. Sirviéndoles en aquel tiempo y aún todavía, dice la palabra de Dios. Ese está en Hebreos. Vamos a buscarla y mi esposa lo va a leer. 6:10. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Sí, Aleluya, Hebreos gloria a 6. Dios. ¿Vio? Gracias, Señor. 18. Fíjese, estos son hombres que habían alcanzado madurez. Y entonces dice el apóstol Pablo, y en los que hemos alcanzado madurez, dice. Un niño no puede alcanzar estas cosas, porque primero tiene que alcanzar la madurez. Pero nosotros que hemos alcanzado madurez, tenemos que hacer estas cosas. 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor. Sí, pero hay un versículo que habla de la obra de fe y el trabajo de amor. Gracias, Jesús. ¿Vio? Y entonces dice, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. No es injusto. Usted piensa que el trabajo que usted, como aquel que ha alcanzado madurez, haciéndolo con los hermanos que recién llegan, ¿usted piensa que Dios se va a olvidar de ese trabajo? Dios no se va a olvidar. Y los va a tener que soportar. Como nos soportaron a nosotros cuando recién llegaron. Cuando nosotros recién llegamos con nuestras carnalidades, con nuestra mente pecaminosa, con nuestra vida mezclada con el mundo, y nos soportaron. Bueno, así nosotros tenemos que soportar a los que vienen detrás. ¿Qué capacidad nosotros tenemos para soportarla? En nosotros mismos ninguna. Pero en la vida que hemos recibido tenemos mucha capacidad para soportar a los que vienen. ¿Vio? Porque Dios nos soportó. ¿No se acuerda que dice la palabra de Dios? Habiendo pasado por alto, dice el Señor, en su paciencia los pecados pasados, dice. Habiendo pasado por alto, los pasó por alto. ¿Vio? Con la mira de manifestar en su tiempo, en este tiempo, dice, su justicia, a fin de que Él sea el justo, dice, y el que justifica a aquel que de la fe de Jesús. ¿Vio? Entonces, nosotros no tenemos que enaltecernos sobre los hermanos que recién llegan. Ellos son niños. Usted tiene que soportar. Pero yo tengo que soportar. ¿No lo soportaron a usted cuando recién llegó?
Sí lo soportaron. Digo, sí lo soportaron. Digo, con sus ideales, con sus costumbres, con su manera de vestir, con su manera de hablar, y lo soportaron. ¿Por qué? Porque aquellos que nos soportaron, estaban viendo que sea sembrada la palabra en nosotros para que pueda producir el fruto deseado. Bueno, así nosotros tenemos que hacer hoy, ¿no? Así nosotros tenemos que hacer hoy. Bien, entonces dice, porque Dios no es injusto. Trabaje para el Señor, trabajemos para el Señor. Dios no es injusto. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Mostró a usted amor hacia su nombre? ¿Cómo mostró amor hacia su nombre? Sirviéndole a los santos. Sirviéndole a Él, dice. Habéis mostrado hacia su nombre, dice. Alabado sea el Señor, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Acá lo encontré. Sí. Primera de Tesalonicenses 1, 2, 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Dios, Aleluya. gracias Amén. Señor Gloria a Jesús. Dios. Dios Gracias, dice, Jesús. damos gracias siempre a Dios por todos vosotros, haciendo en memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, dice, de la obra de vuestra fe. Gracias. De lo que produjo la fe, la palabra en vosotros. Amén. Gloria a Dios. La palabra Gracias, implantada, Jesús. dice, recibí, dice, con sabia mansedumbre, la palabra implantada, dice, para que por ella crezcáis. Amén. Gracias, Gloria a Dios. Dios. Tenemos que crecer. Aleluya. ¿No? Los hermanos tienen que crecer y nosotros tenemos que tener paciencia. Los hermanos están creciendo. Sí. Siempre lo decimos, ¿no? Pero aquel que no lo ha logrado todavía, que continúe, Sí. ¿no? Que mientras hay vida hay esperanza, dicen, ¿no? Sí. Pero dice que en el Eclesiastés que como el árbol cayó, así se quedó. Así se quedó, Así dice se la queda, palabra. ¿no? Pero mientras estamos con vida tenemos todavía, podemos alcanzarlo. Siempre vamos a poder alcanzarlo con la ayuda de nuestro Señor. Amén. Sí. ¿Vio? Entonces, hasta acá vamos a dejar, hermano. La verdad que la hora pasó volando. Pasó volando. Gracias, Jesús. Les saludo a los hermanos que estuvieron conectados. Estuvo ahí conectado el pastor, la hermana Mirta Monzón. El Señor bendiga mucho su vida, hermana. Vamos a estar orando por usted. Y bueno, el Señor bendiga a los hermanos de la radio también. Y bueno, la hermana me está profetizando, porque no alcancé el pastorado todavía, pero la hermana está profetizando. Gracias al Señor por la comunión con todos ustedes, hermanos. Bueno, hermano, también voy a pasar la dirección de la iglesia. Nosotros tenemos reunión los días sábado y domingo a las 18 horas. Por ahora la reunión es de 1 hora por las cuestiones estas de la pandemia. Y la dirección es José Hernández 384 en el barrio El Tambo, Isidro Casanova. El Señor bendiga sus vidas, hermano. Vamos a orar y nos vamos a estar encontrando el día viernes nuevamente, hermano. Oremos por la hermana Norma. Amén. Vamos a seguir orando por nuestra hermana Norma. Por todos los hermanos, ¿no? Para que se anoten. Amén. Gracias, Jesús. Y los hermanos que van a asistir a la reunión el día miércoles, bueno, los días sábados y los domingos, tienen que llamar al número del pastor para poder anotarse. Acuérdense que son solo 15 los hermanos que pueden entrar por la cuestión de las dimensiones de la iglesia. El número es 11 31 67 52 36. Llámenlo, mándenle mensaje para anotarse, hermano. Gracias, Señor. Así podemos participar del culto. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por el amor que tú has manifestado aún, Señor, cuando nosotros éramos niños, Señor, cuando apenas dábamos nuestros primeros pasos, Señor. Y gracias por la capacidad que tú nos das, Señor, para poder ahora, Señor, llevar a la práctica esto con aquellos que van llegando, Señor. Bendice a los hermanos, a las hermanas, bendice a tus siervos, Señor, a los hermanos de la radio, Señor. Bendice, Señor, a nuestra hermana Norma, Señor, tú estés obrando sanidad completa en su vida, Señor. También te pido, Señor, por la vida de nuestra hermana
Monzón, Señor, Sí, que tú le Señor, des en la el nombre claridad, de Jesús. Señor. Sí, Que Padre, tú, Señor, le gracias, estés Señor. guiando, Señor, para que ella pueda ser dirigida por ti en qué debe de Amén, ser, Señor. Amén, Señor. Jesús. En el nombre de Gracias, Jesús, así Jesús. también a cada hermano, cada hermana, Amén. Señor, Amén, que aleluya. están en lugares, Señor, donde tu palabra, Señor, no es hablada con claridad, Señor, que tú lleves, Señor, tu palabra de gracia a cada iglesia, Señor, Sí, en el Padre, nombre de gracias te Jesús. damos, Señor. El Señor les Gracias, bendiga, Jesús. hermanos, nos estamos encontrando en el próximo programa. Amén. Amén, gloria a Dios. Tu mirada, tengo esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sana la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras que quieran paz. Cuando mi boca sea su alimento, quiero un rebaño. Amén. Gracias, te damos, Señor.